Atrás nos sentíamos visita, pero ahora nos sentimos en casa. ¿Sí? Está conmigo en la noche de hoy mi esposa, Adalys. Dios te bendiga, Adalys. Y atrás está mi yerno Milton, mi hija Astrid y mi nieta Emma. Lo que pasa es que están atrás. Pero ahorita ustedes pasen donde están ellos para yo como abuelo. Ya saben que estoy enamorado de mi nieta, así que la quiero de pronto exhibir y que la vea todo el mundo. ¿Sí? Gloria a Dios, qué lindo estar en la casa del Señor, qué bueno estar aquí, qué bueno adorar al Señor y qué bueno poder celebrar en familia, porque eso es lo que somos, una familia en el Señor. Amén. Tome asiento un momento, quédese tranquilo, relájese un poco. Si algo estoy intentando enseñar, iglesia, es que somos familia. Si a nosotros nos hicieran realmente, yo no soy familia de sangre de Miguel. Miguel es salvadoreño, yo soy puertorriqueño. Pero yo creo fielmente de que nosotros hemos y el Señor nos ha hecho hermanos por medio de la sangre de Cristo. Y esto no puede ser un cliché religioso. Esto no puede ser un título, decirte Dios te bendiga hermano y se acabó. Somos hermanos de sangre que fue comprada con la preciosa sangre de nuestro Cordero, el Cordero de Dios. Nosotros somos familia realmente. Y eso, amados, es un milagro. Es un milagro. Así que echemos a un lado ese cliché religioso, tíralo al zafacón y tratémonos siempre como realmente hermanos de sangre. Y más todavía, porque quien nos ha hecho herederos es el Dios Todopoderoso. Busca su Biblia en la carta a los Hebreos capítulo 6. Hemos tenido una semana hermosa. Le doy saludos de parte de nuestra congregación, la Alianza Cristiana Misionera de Lorenz. Hemos tenido unos días impresionantes donde hemos visto al Señor obrando. Venimos de un ayuno ayer congregacional, estuvimos allí un grupo de más de 30 hermanos, adorando al Señor, ayunando al Señor, y hoy tuvimos un culto para la gloria de Dios hermoso. Y ha sido una semana bien linda, y esta es la culminación de todo esto. Buscamos Hebreos capítulo 6 y vamos a leer los versos del 9 en adelante. Y le doy saludo a mi hermano David y a Mirna. Estuvimos en la mañana reunidos y ya acá nos encontramos nuevamente. Lo tenemos, Hebreos capítulo 6, verso 9 en adelante. Usted si quiere ponerse en pie, si se quiere quedar sentado, como usted guste. Voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Usted sígame en la Reina Valera, que la mayoría tiene. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros, que cada uno de los miembros de la Alianza Cristiana Misionera, el Redentor, muestre la misma solicitud que tuvieron desde el día que entregaron sus vidas al Señor hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Aleluya. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme,
y que penetra hasta detrás del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Aleluya. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios, por podernos reunir en tu casa, Dios, y adorar y exaltar tu glorioso nombre, Dios. Padre, gracias por esta celebración que celebramos la vida de nuestro hermano pastor Miguel Espinosa, Señor. Padre, lo ponemos en tus manos, bendícele, Señor. Pero ahora, Dios, te pedimos, Señor, que agudices nuestros oídos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que sensibilices nuestro corazón, Señor, y que eches fuera de nosotros todo aquello, carga, preocupación, ansiedad, cualquier cosa, Señor, que impida, Padre, que podamos escuchar tu voz. Padre, estamos sedientos de ti. Háblanos tú. Yo me entrego a ti, Señor, a tu sola voluntad y a la voluntad de tu Espíritu Santo, Dios, para que hables tú mediante tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. No sé cuántos de los que están aquí alguna vez en su vida cristiana han experimentado este tipo de sentimiento que de pronto puede venir a veces en algunas circunstancias cuando estamos abrumados por las pruebas. Este sentimiento de que si usted durará para siempre en los caminos del Señor. No sé cuántos han tenido este sentimiento o esta pregunta: ¿podré continuar mi carrera hasta el fin? ¿Podré durar toda la vida? ¿Podré permanecer en los caminos del Señor? ¿Me podré mantener de pie o me caeré? Y al caerme me quedaré en el suelo, nunca más me podré levantar. ¿Alguna vez alguno ha experimentado eso? ¿Has experimentado este terror? ¿Te has preguntado alguna vez si realmente podrás permanecer sirviéndole al Señor? Si tu fe seguirá intacta. Aleluya. Quizás alguno se ha preguntado: Señor, ¿seré yo como esos de la parábola del sembrador que escucharon tu palabra, que estuvieron en el camino, pero de pronto se alejaron? ¿Se salieron? O de pronto habrá alguien en la noche de hoy aquí que se sienta con este sentimiento de estancamiento en su vida. Que dirás: ¿sabes qué? Yo vengo a la iglesia, yo vengo a las actividades que el pastor está mencionando, yo vengo al ayuno, yo vengo allá, pero me siento estancado, no camino, no puedo, no sé qué pasa, me siento tropezado en el mismo lugar. No sé si podré continuar, no sé si este año realmente yo pueda seguir congregándome en este lugar. Pero si esta es tu situación, mi amado hermano, mi amada amiga, déjame decirte que los lectores originales de esta carta que acabamos de leer, la carta llamada Hebreos o llamada a los Hebreos, ellos se encontraban en una situación muy parecida a la que posiblemente tú puedas estar en esta noche. Ellos se encontraban en una situación muy parecida si iban a continuar no en los caminos del Señor. Estos hombres y mujeres a los cuales le llegó esta carta eran judíos, cristianos. Eran judíos que estaban siendo presionados por sus otros hermanos judíos a abandonar la fe cristiana. Estaban siendo persuadidos a regresar al judaísmo clásico. Y muchos de los que llegó esta carta realmente ya se habían salido del camino, se habían apartado de la fe, habían dejado a Cristo y habían vuelto al judaísmo. Y otros estaban a punto, ya yo creo que le faltaba bien poco, para llegar otra vez al judaísmo. Es por eso que la carta a los Hebreos vamos a encontrar una advertencia clara, precisa, en contra de algo que mucha gente confunde y que no conocen el término, que es el término apostasía. Vamos a encontrar una advertencia clara, precisa en contra de esto. Y si esta palabra te resulta extraña, pues déjame explicarlo bien sencillo. Simplemente son personas que se hacen llamar cristianos, que están en medio nuestro y de pronto no están. Regresan al mundo, regresan a su antigua vida. Eso es apostatar, y es precisamente en el contexto de esta advertencia que esta carta, que esto que acabamos de leer existe. O sea, este apostatar, este salirse del camino.
Y hay esta advertencia que nosotros estamos aquí y que vamos a considerar en la noche de hoy. Sin embargo, algunos han tomado estos textos para expresar erróneamente acerca de la pérdida de salvación de algunas personas, porque llegan a su estado original, pero el texto no está hablando acerca de esto. El texto está siendo muy claro que son personas que decían ser una cosa, pero no lo eran. Primera de Juan, busquen su Biblia, Primera de Juan capítulo 2, verso 19. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 2, verso 19 dice de esta manera: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. La razón por la que en esta carta hay una advertencia clara, la razón por la que durante el Nuevo Testamento hay tantas advertencias, amados hermanos, es porque nosotros no podemos asumir que todos los que dicen ser lo que son, no lo son. Todos los que se hacen llamar cristianos realmente no lo son. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron para que se manifestara que es posible que haya todavía algunos aquí, incluso esta noche, que no son de nosotros. Que no son de nosotros. Regresamos a Hebreos capítulo 6. Verso 9 en adelante sigue diciendo: pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos, que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Estos hermanos estaban dando evidencia clara de que eran creyentes. Pero aún así el autor de esta carta insiste en impulsarlos. Este autor insiste en que ellos siguieran adelante, que ellos tuvieran un impulso, que tuvieran un ánimo adicional para no desmayar en su búsqueda de Dios, para no desmayar en su vida cristiana. Y los anima. Y yo ruego en el nombre del Señor que esto que estamos compartiendo en la noche de hoy sea de gran ánimo para nuestra vida, para seguir corriendo nuestra fe y seguir corriendo dentro de nuestra fe y correr bien. Amén. Correr bien. Amén. Y llegar a la meta. Amados hermanos, voy a hablarles un poquito acerca de la perseverancia. Y esa perseverancia tiene consigo una marca distintiva que es la preservación divina. Quiero hacer varias preguntas, amados. Todos sabemos que la fe es un don de Dios. Mire si Dios es bueno, amados, que Dios incluso ha dado la fe necesaria para que tú creas en Él. Dios, la fe es un don de Dios. Pero también el arrepentimiento, amada iglesia, es un don de Dios. ¿Y cómo usted sabe que Dios le ha dado o le ha depositado don de fe a alguien? Simplemente porque cree. ¿Cómo sabes que Dios le ha dado el don de arrepentimiento a una persona, un ser humano? Porque regularmente ese ser humano se arrepiente. ¿Y cómo yo sé que una persona sigue perseverando en los caminos de Dios? Porque esa persona persevera en los caminos de Dios. La fe verdadera, amada iglesia, va a perseverar hasta el fin, como vimos en el texto de Primera de Juan. Pero por otra parte, el autor de esta carta quiere ayudar a estos verdaderos creyentes que había en aquel lugar a que puedan experimentar algo hermoso y la gran bendición de estar seguros de la salvación que Dios les ha dado. Vayan conmigo al verso 11. Que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Que puedan estar seguros, amada iglesia, que son salvos. Aquí se pone buena la cosa. Gloria a Dios. Amados hermanos, se puede ser un verdadero creyente y no quizás tener la certeza de ser salvo. No todos los cristianos tienen esta seguridad. Hay cristianos
que viven con esta inseguridad. Pero la inseguridad no es una muestra de que no sean cristianos. Déjame decirlo de otra manera. Hay cristianos inseguros que llegarán al cielo inseguros, y hay impíos que piensan que van bien seguros al cielo, pero llegarán bien seguros al infierno. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. De modo que la seguridad de salvación quizás no es necesaria para ser salvo. Sin embargo, cuando un creyente no puede estar seguro de lo que Dios ha hecho en su vida, jamás podrá disfrutar plenamente de la bendición de ser salvo, ni tampoco podrá correr bien la carrera. La correrá con miedo. Note lo que dice el verso 12: porque yo quiero que ustedes alcancen la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos. Amados, disfrutamos de la bendición de la salvación. Aleluya. Disfrutamos del hecho de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero esta misma obra de Cristo por nosotros nos lleva a movernos a que ninguno de nosotros seamos perezosos. Perezosos. ¿Y cómo podremos obtener una buena certeza de nuestra salvación, amado? ¿O cómo nosotros vamos a seguir avanzando hacia la madurez espiritual, amada iglesia? Porque nosotros no somos perezosos. No podemos ser perezosos. El verso 12 nos dice dos cosas al respecto, iglesia. La primera es que debemos seguir siendo diligentes en el cuidado de nuestras almas. Debemos ser diligentes en el cuidado de nuestras almas, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas, iglesia, para que no seamos perezosos. Y la pereza de la que está hablando el autor en esta carta específicamente trata de aquellos hombres y mujeres que descuidan o que tienen una indisposición completa para el cumplimiento de sus deberes cristianos. Tú tienes que leer la Biblia. Tú debes leerla. Tú debes orar. Tú debes congregarte. Y sobre todo congregarte el día de oración. Debes venir al culto los domingos, el día del Señor. Debes prepararte, debes leer buenas lecturas, debes tener comunión edificante con los hermanos de la fe. Amarnos unos a los otros. Esto es parte de la comunión, amada iglesia. Esto es parte de mis deberes como hombre y mujer de Dios, en mis deberes espirituales. Aleluya. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 26. Vamos a ver qué es esto de la pereza. Es bien interesante. Yo si hiciera la pregunta, ¿cuántos perezosos hay aquí? Yo espero no ver ninguna mano. Y si lo hay, en esta noche vamos a soltar esas perezas. Proverbios capítulo 26, verso 13. Dice que el perezoso siempre encuentra una excusa para dejar de hacer lo que tiene que hacer. Mira la excusa que pone el perezoso. Mire lo que dice: hay un león en el camino. Hay un león en el medio de la plaza. ¿Cuántos trabajan en la grama aquí? Levanta la mano. Allá, mi hermano allá que levantó la mano. Miguel, tú trabajabas. Pero imagínense que vaya al trabajo y llamas al jefe y le dices: ¿sabes qué? No voy porque hay un león en la puerta de mi casa. En New York, mi hermano. Proverbios 15 y 19. El camino del perezoso es como seto de espinos. El camino del perezoso es como seto de espinos. Él tiene un deber que cumplir. Él lo sabe que tiene que cumplirlo. Tiene su deber, pero de tal manera este hombre magnifica los obstáculos que tiene, que pone cualquier excusa para no hacer lo que tiene que hacer. Y es experto poniendo la excusa gigantesca para no hacer su deber. Ahora es interesante, y esta es la parte que me da tristeza. El perezoso desea una mejor condición espiritual. El perezoso desea un crecimiento espiritual, pastor. El perezoso desea los privilegios en el altar.
perezoso desea muchas cosas. Pero dice Proverbios 13:4, dice que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Él desea, pero nada alcanza. El perezoso no pierde la capacidad de desear una mejor condición espiritual. El perezoso la desea, la anhela, la quiere, de verdad desesperadamente la quiere, mis hermanos, pero no la obtiene. Si nosotros no somos diligentes en el uso de los medios que Dios ha provisto por gracia para nosotros crecer espiritualmente, para seguir avanzando en esta carrera, para tener una mejor condición en nuestra vida espiritual, somos indiligentes y somos perezosos. Entonces, ¿qué usted y yo debemos hacer? En el nombre de Jesús, y por eso lo digo, ruego en el nombre de Jesús, que si de pronto hay alguien en esta noche que ha estado en esta pereza, que va a estar viendo por aquí, despójese de toda tu pereza en el nombre de Jesús. Amén. Despójate de toda pereza, pereza espiritual, y sigue la guianza del Espíritu Santo de Dios, que te quiere llevar a ti, mi hermano que está aquí, que me estás escuchando, te quiere llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Soltemos nuestras perezas, porque el perezoso desea, anhela, pero nada alcanza. Tenemos que leer la Biblia. Yo no tengo ganas de leerla hoy. ¿Cuántos han estado así? Yo no tengo ganas de leer la Biblia. Mi hermano, te tengo que decir en el nombre de Jesús, ábrela y léela. Amén. No tengo ganas, pastor, de ir al ayuno que usted convocó aquel día, pues levántate y ve al ayuno en el nombre de Jesús. Aleluya, Dios, aleluya. No tengo ganas de congregarme hoy, estoy demasiado cansado, pues te ruego en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Levántate, date un baño, vístete y ve a la casa del Señor. Ser diligente es hacer lo que tienes que hacer en el momento que tú no quieres hacerlo. Ser diligente, amados, es hacer lo que tú tienes que hacer aun cuando no tengas ningún tipo de deseo de hacerlo. Esto es ser diligente. Y pastor, usted está hablando de que para hacer todas estas cosas, con esto yo voy a alcanzar la salvación. ¿O es que la salvación es por obra? La salvación era por gracia. La salvación no es por obras. La salvación es por pura gracia. Pero la gracia no se opone a la diligencia. La gracia no se opone a hacer lo que tienes que hacer. No es por méritos, pero la gracia no se opone jamás al mérito. Segunda Timoteo dice: Timoteo, esfuérzate en la gracia. La gracia nunca se opone al mérito. Haz lo que tienes que hacer. Y en este contexto de nuestra diligencia, amada iglesia, es que nosotros vamos a poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Porque ese esfuerzo, amados, que nosotros vayamos a hacer, ese esfuerzo no me va a hacer que yo sea más merecedor de las bendiciones de Dios. No, ya Dios me bendijo, ya Dios me lo dio. Pero yo tengo que ser diligente en el uso de los medios que Dios me ha dado. Yo tengo que leer la Escritura, yo tengo que orar, yo me tengo que congregar, yo tengo que tener una buena vida de oración privado y aquí en la iglesia. Yo tengo que tener una buena comunión con mis hermanos, yo tengo que llevarme bien con ellos, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, aun cuando no tenga ganas de hacerlo. Yo tengo que ser diligente. Aleluya. Y Dios ha decretado fortalecer nuestra vida espiritual en medio de esa diligencia, en medio de mi esfuerzo, en medio de mi búsqueda del Señor. ¿Qué dice Pablo? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Iglesia, ¿quién es el que produce el querer como el hacer? Leo el texto otra vez. Dice: como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer como el hacer? ¿Quién se debe ocupar en su salvación? Usted.
reconociendo que Dios es el que produce el querer como el hacer, reconociendo que Dios es el que produce ese impulso para hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Sabe por qué? Porque el que se lleva toda la gloria no eres tú por tus méritos, es Él por sus méritos. Aleluya. Tú lo buscas, tú eres bendecido, tú eres llenado, pero Él se lleva toda la gloria. A esa es la gloria, todo el posible de los cielos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él se lleva toda la gloria. Todo lo que nosotros disfrutamos de las manos del Señor, todo lo que nosotros recibimos es por su pura gracia, amados. Pero nosotros tenemos que disponer adecuadamente de todos los medios de gracia que Dios ha dispuesto para nosotros. No por ganarte el favor de Dios. Ya Dios lo dio. ¿Me entendió, iglesia? Ya hemos sido favorecidos. Ya hemos sido amados. Ya hemos sido rescatados. Así que aunque no es un asunto de mérito, es un asunto de confianza en Dios, una confianza que nos va a llevar a movernos, a hacer lo que debemos hacer en el momento que incluso no queremos hacerlo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Y en otra versión, la Biblia de las Américas dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Esto es algo que nadie puede hacer por ti. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. No tendrás el mismo impulso todas las mañanas. Te vas a levantar cansado por la mañana, muchas veces no vas a querer hacer y usar los medios de gracia que Dios ha dispuesto, pero tienes que hacerlo. Tienes que levantarte, tienes que hacer tu trabajo, tienes que disciplinarte para la piedad. Los medios de gracia que Dios ha dispuesto para nosotros. ¿Y sabe qué? Que cuando te levantes con esa cara de no leer la Escritura, ora al Señor y dile, Señor, háblame por tu palabra. Trae claridad a mi mente. Señor, muéstrame a Cristo en las letras de la Escritura. Señor, no tengo ganas de ir al culto de oración. Señor, es más, son aburridos a veces los cultos de oración. Órale al Señor y ve y dile, Señor, que pueda orarte con toda libertad en el culto con mis hermanos. Que pueda adorarte con toda libertad allí, Señor. Lléname, Dios, en el culto. Sí, Señor. Haz lo que tienes que hacer. Gloria al Señor. Pídele al Señor y Él hará. Amén. Así que lo primero que la autora de la carta a los hebreos nos está diciendo aquí, que si usted y yo queremos caminar nuestra vida cristiana correctamente, si queremos llegar hasta lo último caminando correctamente nuestra fe, es que nosotros tenemos que seguir avanzando. Es que tenemos que usar los medios de fe y que usted y yo tenemos que ser diligentes en el cuidado de nuestras almas. Pero hay algo más que debemos hacer y aquí quizás se va a poner un poco difícil la cosa. Es aprender a esperar. Escucha esa palabra. A esperar con fe y con paciencia que Dios haga en nuestras vidas lo que Él ha prometido hacer. Vaya conmigo al verso 12 otra vez. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Escuchó bien el texto, iglesia? Que no seamos perezosos, sino que imitemos a los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Y el primer personaje que se nos va a aparecer en la Escritura, cuando vemos a Hebreos, va a ser Abraham. Dice el verso 13, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así habiendo esperado, escuche eso, habiendo esperado ¿con qué? ¿Qué dice la Escritura? Con paciencia. ¿Obtuvo qué? La promesa. La promesa. ¿Cuántos años esperó Abraham? Casi 25 años, ¿sí o no? Esperó con paciencia. Pero Dios lo que había prometido lo cumplió. Sí, Señor. Amados, cuando nosotros vemos las Escrituras y vemos estos ejemplos bíblicos, es para enseñarnos un montón de cosas. Es como si fuera una gran escuela. Mire, mi hermano, esta historia de Abraham
debe ser un gran ánimo para cada uno de nosotros que estamos aquí, que estamos en espera de algo, que hemos estado orando por algo. Amados, Abraham tenía casi 100 años y Sara tenía casi ¿cuántos años? 90. Uy, hablar de hijos a 100 años. Sí, Pastor Miguel dijo ahorita que casi no comen a los 80, digo. Pero mi hermano, no solamente 100 años, escucha bien, dice la palabra que eres estéril. Que eres estéril. Pero sabe que Dios lo prometió. Y no hay nada, no hay nadie en este mundo entero que pueda detener lo que Dios ha dicho que va a pasar. Lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Y Dios lo cumplió en Abraham, iglesia. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos para que estas historias quedaran redactadas aquí, para que nosotros entendiéramos cómo funciona la fe, cómo funciona la paciencia, cómo Dios actúa en medio de nuestras circunstancias difíciles. Amados, 100 años, 90 años y estéril, y aún así se cumplió la promesa de Dios en la vida de ellos. La fe nos capacita, amada iglesia, para esperar en el poder de Dios. La fe nos capacita para confiar en ese poder que dijo que va a hacer algo y lo va a hacer, en la buena disposición de Dios para bendecir a cada uno de sus hijos, para concedernos lo que Él ha prometido, amada iglesia. Pero la paciencia nos permite esperar a que Dios haga lo que tiene que hacer en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. Gloria a Dios. Fe y paciencia es en el tiempo de Dios, no en tu tiempo, amados. Y mi hermano, la clave para nosotros poder permanecer el resto de nuestras vidas en el camino de la fe tiene que ver con fe y con paciencia. Es que no es que creíste una vez, es que tengo que seguir creyendo el resto de mi vida. Aleluya. La fe es progresiva, la fe no es para un momento. Es progresiva, es creer y seguir creyendo hasta el fin, hasta el último. Y esperar a que Dios haga lo que ha dicho que va a hacer. Y si Dios lo prometió, amada iglesia, apodérate de las promesas de Dios que están en su palabra. Apodérate de cada una de las promesas que Dios tiene en la Escritura para sus hijos, porque son para los hijos. Señor. Y lo que Dios dijo que iba a pasar, va a pasar. Gloria a Dios. Pero ten bien claro algo, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Déjame explicarte un poco más, porque la palabra paciencia que habla aquí en la Escritura, en este texto específicamente, la descripción de la que está hablando es esperar en quietud y confianza prolongada en medio de la aflicción. ¿Escuchó eso? Esperar con quietud y confianza prolongada en medio de la aflicción. Hermano, nosotros somos un montón de desesperados. Y empezamos a usar los medios nuestros para resolver las cosas. La fe nos lleva a descansar confiadamente en las promesas de Dios. La paciencia nos permite continuar esperando lo que Dios ha prometido, aún en medio de las circunstancias que de pronto parecería imposible que algo se dé. Dios lo va a hacer posible. Aleluya. Dios no se olvidó del asunto. Dios lo va a hacer, amado, pero en su tiempo. Aleluya. Porque Dios va a usar este tiempo para moldear tu carácter. Señor, no me gusta esperar. Señor, esto es una incomodidad que siento, desesperante. Señor, llevo orando tanto tiempo. Señor, llevo insistiendo y nada. Dios, yo no me siento bien. ¿Sabes qué, amado? Dios no está interesado en tu comodidad. Dios está interesado en transformar tu carácter. Y Dios lo va a transformar en medio de las circunstancias, en medio de la aflicción, en medio del desierto. Dios va a formar tu carácter allí porque Él quiere que tú vivas en absoluta y completa dependencia de Él y confiar plenamente de que lo que Dios prometió, Dios lo cumplirá, pero no en tu tiempo. Es en el tiempo de Dios. Gloria a Dios. Amados, cuando Dios dice sí, es sí, no hay quien lo remueva, pero cuando Dios dice no, es no también. Es no y punto, no hay quien mueva la roca inamovible. Aleluya. No la hay. Dios quiere llevarte a depender más de Él. Gloria a Dios. Que entiendas que lo necesitas,
que reconozcas quién tú eres y que reconozcas quién es Dios. El problema nuestro es el siguiente, mi iglesia, es que vamos a encontrar cristianos una vez, dos veces. Hola, hola. Se acabó. Y dejaron los caminos del Señor. Llamaron una vez, llamaron dos veces y me rendí. Y me rendí. Tu fe tiene que ser fortalecida, iglesia. Señor. Y en la noche de hoy yo ruego al Señor que tu fe sea fortalecida en el poder de nuestro Señor. Aleluya. Que puedas fortalecer la fe, que entiendas que debes de esperar a lo que Dios ha prometido hacer. Espéralo. Dice Romanos 8:24 que fuimos salvados en esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? O como lo dice otra versión, ¿quién espera lo que ya tiene? En la espera se fortalece nuestra fe. Y amada iglesia, aquellos que han sabido unir la fe con la paciencia van a seguir tocando. Van a seguir tocando la puerta, iglesia, no se van a rendir. Y de aquí yo no me muevo y sigo tocando. Señor, yo estoy aquí, sigo tocando, mi fe es inamovible, porque yo creo en ti, de que lo que tú prometiste, tú lo vas a hacer, Señor. Yo creo en ti. Es el Salmo 133, a ti levanto mis ojos. Tú que reinas en los cielos, sea aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, con los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Aleluya. No quita su mirada de su Señor, sigue tocando. ¿Por cuánto tiempo, iglesia? Hasta que Dios se apiade de mí. Salmo 130, espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas de la noche. Aleluya. De la mañana, perdón. Sigo esperando. Y mi fe no desmaya. Aquellos que continúan hasta el fin esperan con paciencia y con fe a lo que Dios ha prometido, Dios lo hará. Amén. ¿Te das cuenta la insistencia de la palabra de Dios en decirnos que debemos esperar? Si usted no aprende a tener fe, a vivir con paciencia, vas a vivir frustrado tu vida. Vas a frustrarte con los líderes, te vas a frustrar con el pastor y peor aún te vas a frustrar con Dios, porque el horario de Dios nunca coincide con el tuyo. Muy pocas veces coincide con el tuyo. Voy a poner varios ejemplos. Uno de los clásicos ejemplos es la creación del mundo. Amados, ¿usted no cree que Dios pudo haber hecho el mundo en un segundo? ¿Sí o no? Sí, amén. Si Él habla, las galaxias vienen en existencia. Amén. Sin embargo, hizo el mundo en ¿cuánto tiempo? En 6 días. Y dice que al principio estaba todo desordenado y vacío. Y Dios les fue dando orden. Amados, es en el orden de Dios, en el tiempo de Dios. Y como Dios va a hacer las cosas, no en el tuyo. Es como Dios lo va a hacer. ¿Se acuerdan de Elías? En la gran sequía, ¿sí o no? Elías oró y rápido cayó el agua. Vamos a la escritura, realmente. Elías oró y cayó el agua. Mire, la escritura dice que mandó a su siervo a ver por la ventana. O salía afuera a ver el cielo. Mira afuera a ver si están las nubes porque va a llover. Y el siervo va por allá, no señor Elías, no hay nubes, está esto aquí, un soleado increíble. Pero ve otra vez y mira, y sale otra vez y regresa. No señor, aquí no hay ninguna nube. Ve otra vez y mira de nuevo. No, aquí no hay nube. Yo creo que la cuarta vez, yo creo que debería estar harto ya. ¿Y qué le pasa a este hombre si estoy diciendo que aquí no llueve? Mira el sol que hace. 7 veces dice la escritura que fue. Y cuando regresó le dice, ¿sabes qué? Veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Aleluya. Pero como Elías sabía muy bien cómo Dios trabaja y cómo él dependía de él, le dice acá, dile acá que prepare el carro porque la inundación no lo va a dejar avanzar. Porque aquí va a llover hoy. Aleluya. Porque aquí va a llover hoy. Es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios.
Dios desea moldear nuestro carácter. Y esto lo va a hacer en el contexto de la fe y de la paciencia. Amados, tu problema no es la urgencia que tienes en este momento. Tu problema no es que se resuelva X o Y problema. Tu problema es tu carácter. Y Dios lo va a transformar. Y Dios hará las cosas en su tiempo. Dios está enseñándote a tener fe y tener paciencia en lo que Él ha prometido. ¿Más ejemplos? Marta y María, Lázaro, ¿se recuerdan? Ustedes saben que Jesús amaba a Lázaro, ¿verdad? Llegan donde Jesús, Lázaro está muriendo. Y Jesús dice inmuta. Y Lázaro muere. Y yo estoy seguro, plenamente seguro, de que Él permitió esto para magnificar su poder y que vieran quién era Él. Y resucitó a Lázaro de entre los muertos. Fue en el tiempo de Dios, no en el tiempo que ellos decían. Y Marta y María aprendieron esto de una manera bien fuerte. La hija de Jairo, ¿se acuerdan de ese ejemplo de la hija de Jairo? Cuando llegó Jairo donde Jesús, esa niña todavía estaba viva. Pero Jesús se detiene en el camino y trabaja con el caso de la mujer de flujo de sangre. Y ya la niña murió, pero Cristo la resucita de los muertos. Aleluya. La mujer sirofenicia, amada iglesia. Esta mujer que muestra una fe impresionante, le dice: Jesús, mi hija está posesa por un demonio, tienes que hacer algo. Y Jesús prácticamente ignora. Los discípulos tienen que intervenir y decirle: Señor, por favor, haz algo por ella, sácanos de encima, Dios, Jesús, que nos deje en paz. Y Jesús simplemente empieza a hablar estas cosas raras, que de pronto parecían raras, y le dice: ¿sabes qué? No es justo que yo le quite el pan de la mesa de los hijos de la casa para darlo a los perrillos. Yo vine primero a los hijos de la casa de Israel. Y esta mujer le responde a Jesús: sí, maestro. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús se mueve en favor de ella y le dice: haz como tu fe, que se haga como tú has pedido. Y es en ese mismo momento, dice la Escritura, que esta niña fue sana y liberada. Aleluya. Esperar con fe y con paciencia. No es tu momento, es en el momento de Dios. Gloria a Dios. Pero Dios ha prometido algo para ti. Quiero decirte esto bien claro, iglesia: lo que Dios ha prometido para ti, Dios lo va a cumplir en su tiempo. Tú ten fe, ten paciencia, vive confiado, porque tu Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él no te dejará y no te dejará en vergüenza. Dios lo hará. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Escuche esto, que hermoso, iglesia: nadie me las arrebatará de mi mano, porque mi Padre es quien me las dio, y mi Padre es mayor que todos. Nadie se las puede arrebatar de la mano de mi Padre. A ese es el Dios que le servimos. Voy avanzando, iglesia, porque tenemos que celebrar. Pero quiero que te vayas fortalecido de este lugar. Deseamos que cada uno de vosotros, y yo deseo que cada uno de los que está aquí en la noche de hoy, que pronto ahorita voy a estar compartiendo con ustedes, muestren la misma solicitud desde el mismo primer día que llegaron a esta iglesia, desde el mismo primer día que pasaron aquí al altar en un llamado, desde el mismo momento que entregaron sus vidas, que mantengan esa solicitud hasta el fin. Hasta el fin. ¿Para qué? Para que tengan seguridad de salvación. ¿Para qué? Para que no sean perezosos, para que hagamos lo que tenemos que hacer con diligencia y esperemos con fe y con paciencia lo que Dios ha prometido para su iglesia. Verso 16 dice: porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos su juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, escuche, la inmutabilidad de su propósito, Él mismo interpuso juramento. Dios juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo. Los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros. Y el verso 19 dice: la cual tenemos como ancla del alma,
una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Iglesia, yo no sé si tú puedes ver la gloria detrás de este texto, pero lo que está diciendo aquí, amados, es que este Jesús, nuestro glorioso y bendito Salvador, entró allí detrás del velo con su sangre, diciéndole a Dios el Padre, a los ángeles, al cielo, a todo el cielo, diciéndole: yo morí por cada uno de estos pequeños míos del Redentor. Aleluya. Yo entregué mi sangre por ellos. Yo lo di todo por ellos. ¿Sabes qué? La justicia de Dios está satisfecha. Aleluya. Sus pecados son perdonados. Iglesia, el Redentor, aférrese a las promesas de Dios. Y en la medida que usted y yo seamos capaces de esperar con fe y con paciencia las promesas de Dios, en esa misma medida vamos a poner toda diligencia en el cuidado de nuestras almas. Gloria a Dios. Con este verso termino. Aleluya. El apóstol Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, escuchen lo que dice la Escritura: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No hay tiempo para ser ociosos. No hay tiempo para ser perezosos, hay tiempo para ser diligentes en el cuidado de nuestras almas, esperar con fe y con paciencia lo que Dios ha prometido para nosotros. Cierre sus ojos, iglesia.